Le prestó su burro a un desconocido y el pueblo quedó en silencio al ver el final. Si te gustan las historias que parecen simples, pero terminan dejando una lección que se te queda en el pecho, quédate hasta el final. Y si este tipo de relatos te han acompañado en días difíciles, apóyanos desde ahorita con tu like y suscríbete, porque aquí no contamos cuentos, contamos señales, pruebas y respuestas. En San Bartolo del Llano, el polvo era parte de la vida. Se metía en los zapatos, en los pliegues de la ropa y hasta en la garganta cuando el viento se ponía necio. Era un pueblito de calles de tierra, casas de bloc sin pintar y bardas bajitas donde se colgaban cobijas al sol. Ahí la gente no hablaba de estrés ni de ansiedad. Hablaban de que la cosa está dura, de que no alcanzó, de que Dios sabrá. En ese lugar vivía Eusebio. Eusebio era de esos hombres que no hacen ruido. No era joven, pero tampoco estaba acabado. Tenía la espalda ancha de tanto cargar costales, las manos cuarteadas por la tierra y la mirada tranquila de quien ha llorado en silencio muchas veces. Vivía con su esposa, Martina, en una casita humilde con techo de lámina. Tenían un fogón, una mesa vieja y un altar chiquito con una veladora siempre prendida frente a una imagen de la Virgen. Y tenían un burro. No era un burro bonito, de esos que salen en fotos. Era un burro flaco, de orejas grandes, con manchas grises y el lomo marcado por los años. Pero para Eusebio ese burro era más que animal. Era herramienta, era compañía, era sustento. Con él iba al campo, con él cargaba leña, con él llevaba agua cuando la pila se vaciaba. Le decían lucero no más por burla, porque de lucero no tenía nada. Y aún así, cuando Eusebio le hablaba, el burro parecía entender. «Ándale, lucero, no te me hagas», le decía, dándole palmaditas en el cuello. «Tú y yo todavía damos guerra». Ese día amaneció raro. El cielo estaba como gris, no por lluvia, sino por esa neblina polvosa que a veces se levanta cuando el aire viene caliente desde lejos. Eusebio se levantó antes del alba, como siempre. Martina ya estaba poniendo agua a calentar. «¿Vas a ir hasta el corralón de don Silvano?», preguntó ella mientras soplaba el café. «Sí, me encargó que le lleve unas tablas. Y luego paso por el arroyo por agua, si todavía queda». Martina lo miró con ese gesto de mujer que conoce la pobreza por nombre y apellido. «No te tardes. Hoy dijeron que anda gente rara por el camino viejo». «¿Gente rara?». Eusebio sonrió, como queriendo quitarle peso. «Siempre dicen eso». «No, Eusebio. Hoy lo dijeron distinto. Lo dijo la comadre Inés. Y cuando Inés se asusta, es porque algo vio». Eusebio no quiso discutir. Se colgó el morral, salió al patio y silbó. Lucero respondió con un rebuzno flojo. Se acomodaron para salir cuando, de pronto, en la entrada del pueblo apareció un hombre. Venía caminando despacio, con la ropa llena de polvo, como si hubiera atravesado media sierra. Traía sombrero oscuro, botas gastadas y una chamarra vieja. No se veía borracho ni desorientado, pero sí cansado. De ese cansancio que no es solo del cuerpo, sino del alma. Sus ojos eran profundos y cuando miró a Eusebio, lo miró como si ya lo conociera. «Buenos días», dijo el desconocido con voz baja, firme. «Disculpe, ¿usted es Eusebio?». Eusebio se quedó quieto. En San Bartolo todos se conocían. Nadie preguntaba nombres así nomás. «Sí, ¿y usted quién es?». El hombre tragó saliva. «Soy un caminante, no vengo a causar problemas, solo necesito llegar a la capillita del cerro. Hoy, antes de que caiga el sol». Eusebio frunció el ceño. «La capillita está lejos. Por el camino viejo se hace pesado, y a pie, más». El hombre miró el burro. «Por eso le quería pedir un favor. Le pago si quiere. Solo présteme su burro unas horas. Se lo regreso al anochecer. Se lo juro». Eusebio sintió un golpe en el pecho.
No por miedo, sino por el peso de la decisión. Lucero era su herramienta. Si lo prestaba, se atrasaba en todo. Y atrasarse significaba perder el encargo, perder el pago, perder el día. Martina salió a la puerta oyendo la conversación. Se le notó la tensión en la cara. Eusebio, no. El desconocido giró hacia ella con respeto. Bajó un poco la mirada. Señora, entiendo, yo sé que no es cualquier cosa, pero es urgente. ¿Urgente por qué?, soltó Martina, ya con el tono subiendo. ¿Qué trae usted? ¿Qué anda haciendo? Aquí no queremos broncas. El hombre respiró hondo. Porque si no llego hoy, alguien se va a quedar sin una despedida. Eusebio volteó a ver a Martina. Ella apretó los labios. Aquí todos tenemos urgencias, dijo ella. Y no por eso andamos pidiendo lo único que tiene uno. Eusebio iba a responder cuando vio algo que lo hizo dudar. El hombre tembló un poquito al sacar de su bolsillo un rosario chiquito, roto de un lado, como si lo hubiera apretado demasiado tiempo. Mi madre me dio esto, dijo, y me pidió que si algún día pasaba algo, yo fuera a esa capilla. No le puedo fallar. Eusebio sintió un nudo, porque no era la primera vez que veía esa mirada. Él mismo la había tenido el día que enterraron a su padre sin ataúd, envuelto en una cobija, porque no alcanzó. Se quedó callado. Martina susurró, pegada a la puerta. Eusebio, acuérdate de lo que nos ha costado. Eusebio apretó la soga del burro, miró al desconocido de arriba abajo. No parecía ladrón, no parecía malo, parecía desesperado. ¿Cómo sé que me lo va a regresar?, preguntó Eusebio por fin. El hombre se quitó el sombrero como señal de respeto. Sus ojos brillaron un segundo. No puede saberlo, pero si usted me presta su burro, yo le prometo que usted no se va a arrepentir, y si no vuelvo, que Dios me juzgue. Ahí, en ese momento, Eusebio sintió algo raro, como si el aire se hubiera detenido, como si el pueblo, aunque seguía con su ruido normal, un gallo, una olla, una puerta que rechinaba, estuviera escuchando. Eusebio respiró profundo. Está bien, dijo. Se lo presto, pero me lo cuida. Es lo único que tengo para moverme. Martina abrió la boca indignada. Eusebio. Martina. Eusebio la miró con calma. Déjame. El desconocido levantó la vista, con un agradecimiento que se le notó hasta en los huesos. Gracias, gracias de verdad. Eusebio acomodó una manta vieja en el lomo de Lucero y le ajustó la cincha. El hombre subió con cuidado, como si no quisiera lastimar al animal. Antes de irse, miró una última vez a Eusebio. No se preocupe, voy y vuelvo. Y se fue por el camino viejo, levantando una nube de polvo detrás. Martina se quedó parada, como si le hubieran quitado el piso. ¿Estás loco?, le reclamó apenas el hombre se perdió. ¿Y si no regresa? ¿Y si era un ladrón? ¿Y si se lo lleva para venderlo? Eusebio no respondió de inmediato. Miró el horizonte, donde el camino se tragaba la figura del desconocido. No sé, dijo al fin, pero sentí que debía hacerlo. Martina negó con la cabeza, ya con lágrimas de rabia. Sentiste. ¿Y nosotros qué? ¿Con qué vas a cargar las tablas? ¿Con qué vas a traer agua? Eusebio bajó la mirada. No tenía respuesta. Ese día fue pesado. Eusebio fue caminando hasta el corralón, cargando lo que pudo al hombro. Regresó sudado, con las manos ardiendo. La gente empezó a notar que no traía a Lucero y empezaron las preguntas. ¿Y el burro, Eusebio, se te enfermó? ¿Lo vendiste? Y cuando Eusebio contó que se lo prestó a un desconocido, el pueblo explotó en murmullos. En la tiendita, don Lázaro se rió con desprecio. No, hombre, eso ya es de menso. Aquí ya no se puede confiar en nadie. La comadre Inés se persignó. ¡Ay, Eusebio! Te van a dejar en la miseria.
y hasta el padre Ramiro, al salir de misa, le puso la mano en el hombro con cara seria. «Hiciste un acto de bondad, hijo, pero también hay que ser prudente». Martina no habló con Eusebio en horas, no porque no lo amara, sino porque le dolía sentir que el hambre se acercaba otra vez. Se quedó en la casa, haciendo tortillas delgaditas, como estirándolo poco. El sol fue bajando. Eusebio se sentó en la banquita de afuera, mirando el camino como quien espera una señal. Cada vez que veía una sombra, se levantaba. Pero no era el burro. Era un niño corriendo. Era un perro. Era el viento. Al atardecer, Martina salió con un plato de frijoles y se lo puso sin decir nada. Eusebio la miró. «Perdóname», dijo él. Martina apretó los labios. «No me pidas perdón ahorita. Nomás, dime que no nos vas a dejar sin nada por confiar en extraños». Eusebio tragó saliva. «Yo no quería. Yo sentí». Martina se sentó a su lado, cansada. «Pues ojalá tu sentí nos alcance para mañana». Y entonces el pueblo empezó a quedarse en silencio. Primero fue como un rumor raro, una pausa. Los perros dejaron de ladrar, las gallinas se metieron a sus rincones, y las voces, esas voces que siempre andan flotando en el aire, se apagaron poco a poquito, como cuando alguien entra a un velorio. Eusebio se levantó, porque escuchó algo. Un rebuzno, lejano, pero claro. Es Lucero», susurró. Martina se puso de pie también, con el corazón acelerado. Del camino viejo apareció el burro, pero no venía solo. Venía acompañado del desconocido, sí, pero el desconocido ya no traía la misma cara. Ahora caminaba a un lado del burro, sosteniendo la rienda, y traía la chamarra abierta. Debajo se le veía una camisa limpia, como si se hubiera cambiado. Y además, detrás de él venía una camioneta negra, grande, de esas que en San Bartolo casi nunca se veían. Vidrios polarizados, faros encendidos y polvo levantándose como nube. La gente empezó a salir de sus casas, se asomaban por ventanas, por puertas, por patios. Nadie decía nada, solo miraban. La camioneta se detuvo justo frente a la casa de Eusebio. Se abrió la puerta del copiloto y bajó un hombre con traje, luego bajó otro, y luego bajó una mujer con el cabello recogido, también bien vestida. Parecían gente de ciudad. El desconocido se acercó a Eusebio y le entregó la rienda. «Aquí está su burro, enterito. Gracias». Eusebio lo miró confundido, con el corazón golpeando. ¿Y eso?», señaló la camioneta. «¿Quiénes son?». El desconocido se quedó callado un segundo, como si eligiera las palabras. «Vine a la capilla y alcancé a despedirme de mi madre». Martina se llevó la mano al pecho. «¿Tu madre?». El desconocido asintió. «Mi madre vivía en el pueblo de al lado, pero la trajimos a vivir cerca cuando se enfermó. Hoy se fue». Nadie hablaba. El silencio se extendió, pesado. El hombre del traje se acercó y con una carpeta. «¿Usted es don Eusebio Hernández?», preguntó formal. Eusebio tragó saliva. «Sí». El hombre abrió la carpeta. «Soy el licenciado Ortega. Represento a la familia de doña Clara Hernández de Mendoza». Eusebio frunció el ceño. «Clara...». El desconocido levantó la vista, sus ojos ya estaban rojos. «Clara era mi madre. Y también era tu tía, Eusebio». Eusebio se quedó helado. Martina soltó un pequeño «Dios mío» que se le quebró. El pueblo entero, que ya estaba reunido a distancia, pareció quedarse sin aire. «¿Mi tía?», Eusebio apenas pudo decir. «Pero mi papá...». Él me dijo que Clara se había ido hace años, que nos había olvidado. El desconocido bajó la mirada. «No los olvidó, la corrieron, la sacaron de la familia por enamorarse de un hombre pobre. Se fue a la ciudad».
Él trabajó, levantó su vida, pero nunca dejó de preguntar por ustedes. Yo crecí escuchando tu nombre, aunque tú no supieras el mío. Eusebio sentía que le temblaban las piernas. ¿Y por qué? ¿Por qué vienes hoy? El desconocido respiró hondo. Porque mi mamá antes de morir me dejó una última voluntad. Quería que buscara a su familia de sangre y que les pidiera perdón en su nombre. Dijo que el orgullo y el miedo la alejaron, pero que la culpa nunca la dejó dormir. Y dijo, se le quebró la voz, dijo que si encontrábamos a Eusebio, que le devolviéramos lo que le quitaron. El licenciado Ortega extendió la carpeta. Don Eusebio, su tía dejó un testamento. Legalmente, usted y su esposa son beneficiarios de un terreno, una casa y una cantidad de dinero. No es limosna, es restitución. Eusebio no podía hablar. Martina se tapó la boca llorando. La gente murmuró, pero bajito, como si estuvieran viendo algo sagrado. El licenciado continuó. Y hay otra cosa. Doña Clara dejó un fondo para el pueblo, para arreglar el pozo, mejorar la clínica y apoyar a familias con necesidad. Pero la condición... Volteó a ver al desconocido. La condición era que el primer acto de esa restitución empezara con un gesto de bondad, con una prueba. Martina miró al desconocido, entre lágrimas. ¿Una prueba? El desconocido asintió. Mi madre decía que el corazón humilde se reconoce cuando no hay cámaras, cuando no hay aplausos, cuando nadie promete nada. Me pidió que llegara como extraño, a pedir ayuda. Me dijo, si alguien te ayuda sin saber quién eres, ahí está tu familia. Eusebio se quedó en shock. Miró el burro, miró a Martina, miró a la gente, y entonces entendió por qué el pueblo quedó en silencio. Porque ese silencio era de vergüenza. Muchos de los que lo habían criticado, que se habían reído, que habían dicho menso, ahora bajaban la mirada. Don Lázaro se quedó parado con la boca seca. La comadre Inés se persignaba sin parar. El padre Ramiro, desde atrás, observaba con los ojos brillosos, como si acabara de ver una parábola hecha realidad. El desconocido, su primo, se acercó y le puso una mano en el hombro. No vengo a humillarte, Eusebio. Vengo a decirte que mi mamá tenía razón y que si tú quieres, este pueblo puede cambiar. Eusebio por fin respiró, como si volviera al cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de dinero, no de sorpresa, de algo más profundo, de sentirse visto. Por Dios, por su historia, por el pasado que lo había lastimado. Yo no hice nada grande, dijo con voz quebrada. Solo no quise cerrar la puerta. El primo sonrió, triste y agradecido. Eso es lo grande. Esa noche la noticia corrió como fuego, pero nadie la contó con gritos. La contaron con respeto, con ese tono que se usa cuando algo te pone en tu lugar. Al día siguiente, el licenciado Ortega volvió con papeles y firmas. Se arreglaron cosas que llevaban años abandonadas. El pozo se reparó, la clínica recibió medicinas, y lo más raro fue esto. La gente empezó a cambiar la manera de hablar. Ya no decían tan fácil, no ayudas porque te ven la cara. Empezaron a decir, ¿y si es una prueba? Eusebio y Martina recibieron su parte, sí. Compraron una mula, arreglaron el techo, pusieron una puerta que cerraba bien. Pero lo más importante fue que Eusebio no se volvió soberbio. No empezó a presumir, no se puso encima de nadie. Al contrario, cada vez que alguien llegaba con necesidad, Eusebio se acordaba del desconocido con polvo en la cara y se acordaba de su propia duda. Y muchas veces, cuando alguien le decía, «Don Eusebio, ¿por qué ayuda tanto?», él nomás respondía, «Porque yo también un día fui el que necesitaba, y porque nunca sabes quién viene detrás de esa cara cansada». Lucero siguió en la casa. Ya no cargaba tanto como antes, pero seguía siendo parte de la familia.
A veces los niños del pueblo lo montaban y se reían, y a veces, al atardecer, Eusebio lo acariciaba y le decía bajito: «Mira nomás, tú fuiste el puente, viejo, tú fuiste el puente». Y el pueblo, cada vez que veía al burro, se acordaba del silencio, de ese silencio que llega cuando la vida te enseña una lección sin gritarte. Porque al final, no fue el dinero lo que los dejó callados, fue darse cuenta de que la bondad de Eusebio había sido más grande que el miedo de todos los demás, y que, cuando Dios decide restaurar lo que fue roto, a veces lo hace empezando con algo tan simple como prestar un burro. Antes de irte, dime algo. Si tú hubieras sido Eusebio, ¿lo habrías prestado o te habrías cerrado por miedo? Te leo en los comentarios, porque estas historias también se completan con lo que tú piensas. Y si este relato te tocó de alguna manera, apóyanos con un like, compártelo con alguien que esté pasando un momento difícil y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que levantan el alma, porque a veces lo único que necesita una vida para cambiar es un acto de bondad en el momento correcto.